Paz del Señor, que Dios te bendiga mucho. Te animo por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 35. Qué lindo que podamos estudiar juntos la palabra de Dios, amén. Dice así la palabra de Dios: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, eterno Dios, en el nombre de Jesús queremos, Señor, empezar este tiempo, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor, y Señor, pedirte, Dios, que nos des un corazón, Señor, recto y bueno, para que tu palabra sea sembrada en buena tierra, Señor, y podamos hoy oír, Señor amado, mi Dios, tu voz, que este tiempo tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos ayudes en nuestras debilidades, Señor amado, mi Dios, fortalezcas nuestras vidas, Señor amado, mi Dios, y sobre todo nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos estudiando y espigando, amén, acerca de este capítulo 11 del libro de Hebreos, la fe de los antiguos, amén, esa fe con la cual los antiguos alcanzaron buen testimonio, amén. Y dice la palabra que el justo por la fe vivirá, y la fe es el tesoro que se nos ha concedido, amén. Y en la fe está nuestra vida en Dios, amén. Y esa fe revelada en Jesucristo fue la fe que vieron los antiguos, amén, que apuntaron, que reconocieron, que creyeron, que se aferraron a las promesas de Dios. Y este tiempo, mediante cada uno de los héroes de la fe, estamos viendo cómo ellos vivieron con esa fe genuina, y es algo que también nos exhorta el Señor para este tiempo, amén, porque nosotros también en Cristo hemos heredado la fe, amén, porque dice la Escritura, porque Cristo es autor y consumador de nuestra fe. Y es interesante que en el capítulo 12 dice esta porción de la palabra, como que sigue continuando hablando el autor de Hebreos acerca de la fe. Este capítulo 11, en el verso 35 que hemos leído, hoy nos vamos a detener en este versículo, porque me llamó mucho la atención y el Señor también fue hablando por la palabra. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. En esta versión dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. En esta otra versión dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos. Y habían, dice ahí, a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, dice, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Mira, aquí el autor de Hebreos hace un contraste, amén. Primero señala a aquellas mujeres que recibieron a sus familiares por resurrección. Esa palabra resurrección es levantamiento, pararse de nuevo. Y la palabra que se emplea acá en el libro de Hebreos en griego es anástasis, que señala recobrar o recuperar la vida espiritual. Y mira, no olvidemos que la carta de Hebreos a los hebreos es una exhortación a los cristianos que estaban deslizándose, retrocediendo a los rituales del antiguo pacto, ignorando y rechazando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ignorando y teniendo por inmunda la sangre del Cordero. Y muchos estaban también apostatando, así que esta carta es para todas las generaciones, amén. Y ese tiempo el Señor también nos dé un corazón manso para poder recibir la palabra con mansedumbre si nos estamos apartando de Dios, amén. Entonces, este capítulo va hablando sobre la verdadera fe que está en Jesucristo, amén. Y por eso me llamó mucho la atención que esa connotación de la palabra resurrección es la palabra recuperar. La verdad es espiritual, recuperar la verdad espiritual. Y mira, este pasaje nos lleva a dos sucesos, uno en el tiempo de Elías y otro en el tiempo de Eliseos. Eso menciona el verso 35, que las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y estos profetas, como instrumentos de Dios, resucitaron a los dos hijos, uno a la viuda de Sarepta de Sidón y el otro en tiempo de Eliseo a la mujer sunamita, ¿ok? Pero esto te animo a que lo puedas leer. Esto está el primer pasaje en Primera de Reyes 17,
17 al 24, donde en ese primer evento se mostraba la resurrección, y quiero que vayamos prestando atención, porque en ese contraste que hace en el verso 35, primero de que hay una resurrección que recibieron los familiares por medio de la resurrección, y después otros fueron atormentados, rechazando negar a Cristo, ¿sí? Porque sabían qué vida mejor les esperaba después de la resurrección. Hay un contraste en entender el propósito, así que ahí vamos a ir puntualizando, ¿ok? Y en el primer caso de Elías, cuando fue resucitado el hijo de esta mujer de Sarepta de Sidón, vemos que el Señor mostraba que Él era el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque en ese pasaje, ¿sí?, se revela cómo el Señor, al enfrentarse al Dios de la muerte, entre comillas, ¿ok?, el Señor no necesitaba someterse a Él, como sí lo hacía Baal. ¿Por qué? Porque es un contraste también en el contexto, que Baal era ese dios pagano que estaban adorando en ese entonces, ¿ok? Entonces, Dios no necesita someterse a la muerte, es la muerte más bien que se somete a Dios, y con la resurrección de Cristo, la muerte fue derrotada. Acuérdate que en 1 Corintios 15 el Señor le dice: muerte, yo soy tu muerte. Amén. Y en el segundo suceso, que está en 2 Reyes 4, 25 al 37, por factor tiempo te animo a que lo puedas leer, hay este suceso donde el hijo de esta mujer sunamita también es levantado y resucitado por el profeta. Y en ambos casos es interesante que se da esta resurrección en el aposento, en el lugar donde estaba preparado para el Señor, para ellos poder ser instrumentos de Dios para levantar a estas personas, ¿ok? Pero hay que puntualizar algo. Los que resucitaron antes del Antiguo Testamento, salvo los que fueron arrebatados por el Señor, está Enoc, está Elías, ¿sí?, todos resucitaron a una vida mortal, no a una resurrección, a un cuerpo perfecto, inmortal. Amén. Ahora, por la resurrección de Jesucristo, dice la palabra que tenemos vida eterna, que ya empieza aquí en la tierra, vivir la vida de Dios. Amén. Y luego este cuerpo corruptible, mortal, con dolores, con molestias, ¿sí?, se convertirá en un cuerpo incorruptible, semejante al de Cristo. Lo enseña la palabra de Dios. Ahora, ahí en el verso 35 de Hebreos 11, también hay una palabra que dice: fueron atormentados. Esa palabra atormentar es flagelar hasta la muerte, ¿ok?, por rechazar, negar a Cristo. Muchas veces pensamos que yo no voy a negar a Cristo porque esperamos, como quizá en las películas, con todo respeto, que nos apunten con un arma y nos digan: niega a Cristo, cuando esto se da en nuestro diario vivir, en la forma, y vamos a entender, es lo que el Señor está mostrando acá. Amén. El postrer estado es mejor que el primero, que muchos se aferran a una resurrección, a una sanidad, se aferran a algo natural, pero después no entregan totalmente su vida a Cristo. Dios, en su soberanía y misericordia, sana, pero no han querido acercarse. Por eso en Apocalipsis dice que después de venir tantas pandemias, dice, cuando muchos mueran y otros, dice, se salven, pero dice, muchos no agradecerán a Dios, sino que volverán a adorar a demonios. Es decir, textualmente lo dice la palabra en Apocalipsis 14, si no me equivoco, ¿ok? Entonces, pensamos que negar a Cristo es que alguien nos apunte con un arma y decir: niega a Jesús. Pero, sin embargo, en nuestro diario vivir vemos qué es lo que preferimos más: agradar al Señor. Preferimos nosotros tomar nuestra cruz y seguirlo, decir no a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, decir no por amor a Cristo a muchas cosas, a la corrupción, al soborno, a las coimas y muchas otras cosas. Es decir, nuestro diario vivir es una vida de prueba y se muestra ahí nuestra fe genuina hacia el Señor. Pero vamos a ir entendiendo en base a este capítulo, ¿ok? Entonces, aquí el primer contraste es esa resurrección que solo fue traer vida, pero luego murieron, pero no sabemos cómo vivieron después que el Señor los resucitó, no sabemos la vida de esos jóvenes, de estas dos mujeres, ¿ok? Pero si es que hubo agradecimiento, ¿no?, después de que hayan sido levantados. Es decir, que en este pasaje nos va mostrando mucho más allá del hecho, es decir, el propósito, y vamos a ir comprendiendo, ¿ok? Dice la palabra en Isaías que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. En la palabra de Dios, y empezando por estos sucesos de la resurrección de estos hombres,
se mostraba el propósito de Dios, como te decía en el contexto, ¿no? Que el Señor tenía dominio hasta de la muerte, no podía someterse a la muerte. Y ahí Baal era un dios que pues cananeo, si no me equivoco, pagano, que pues se sometía a la muerte. Entonces hay un propósito detrás de eso, no solamente es que resuciten las personas o que se sanen las personas. En el Nuevo Testamento, muchos milagros y señales que hizo nuestro Señor Jesús, pero muchas veces uno lo sigue por los panes y los peces, ¿verdad? Es decir, muchas veces esperamos y que creemos que tenemos fe y que nuestra fe es que el Señor me libre de la situación en la que estoy, que me libre de la necesidad que tengo, que me libre de la enfermedad que tengo, cuando el propósito de Dios va mucho más allá. Las señales, los milagros que hizo el Señor Jesús era para que las obras de Dios se manifiesten. En ese caso, cuando sanó al ciego de nacimiento, era para mostrar a Israel que estaba ciego y que debía ver, pero porque ellos creían que veían, su pecado todavía permanece con ellos. Y así otros también, otros milagros que tipificaban la misericordia de Dios, la casa, ahí Betesda, casa de misericordia, el ir a alabarse al Siloé, enviado, que habla de Jesucristo, es decir, todo tenía un propósito. Claro que Dios sana, claro que Dios levanta, aún Dios resucita, pero muchos vuelven a morir si son levantados, amén. Y la cosa es, el tema es si realmente las personas que reciben esa sanidad, reciben esos milagros, reciben ese favor y la misericordia de Dios, responden con gratitud, amén, y responden entregando su vida al 100% al Señor, ¿ok? Entonces, aquí había mucho más que un hecho nada más, es decir, muchas mujeres recibieron familiares mediante la resurrección, pero otros, dice, no negaron a Cristo y renunciaron, ¿sí?, a otras cosas. ¿Por qué? Por saber que tenían una mejor vida, ¿sí?, después de la resurrección. Y hay un momento donde los escribas le preguntan a Jesús, ¿y cómo es esto de la resurrección de los muertos? ¿Existe o no existe? Porque había un grupo de entre ellos, si no me equivoco, los saduceos, que no creían en la resurrección. Y el Señor los confronta, ¿y qué les dice? Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Por qué? Porque los que ya están ahí, los patriarcas, todos están en la presencia de Dios, están vivos, ¿sí? Para que podamos comprender y entender, amén. No están durmiendo, están vivos. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos, amén. Pero todo eso tenía un propósito, amén. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos cuando el Señor hace esa obra en nuestras vidas? Llámese sanidad, llámese favor, llámese una gracia inmerecida. ¿Cómo respondemos? Amén. Si realmente vivimos esa fe, nos hace vivir por aquel que murió y resucitó por nosotros, entendiendo y sabiendo que mi vida en esta tierra es pasajera. Amén. Y mi vida aquí en la tierra empieza, ¿sí?, con mi vida con Cristo, amén, y camino con el Señor hasta que Él nos llame a su presencia. Luego dice el versículo 35, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Esa palabra obtener es gozar, es alcanzar, ¿ok? Gozar, alcanzar. Y pues ya Dios en Cristo nos dio su vida misma para que nosotros podamos vivir para Él. Pese al sistema, como te decía, que quieren influenciar, que quieren obligarnos a hacer cosas que en realidad es apartarnos de la sincera fidelidad de Cristo, sino debemos retener nuestra integridad. Primero está el Señor, acuérdate de Job, amén. A pesar de que viene la prueba y que recibamos males, y no solamente recibamos bienes, recibamos males, debemos nosotros también aferrarnos al Señor y no rechazar a Cristo. Y todo esto hablaba de un cumplimiento, es decir, lo postrero es mejor que lo primero. La resurrección que estas mujeres recibieron a sus familiares por medio de la resurrección, ok, está bien. Muchos, dice, por la fe recibieron. ¿Por qué? Porque el Señor respondió también las oraciones, amén. Pero después dice ahí, contrasta el autor de Hebreos, porque contrasta el antiguo pacto y el nuevo pacto, ok. Contrasta de que hay una mejor resurrección, hay un mejor, ¿sí?, pacto en Cristo Jesús. En Hebreos 9, 13 al 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira, contrasta lo primero con lo postrero, amén, con el que había de venir, una tipología, una imagen, una sombra de lo que había de venir, amén. Y pues la evidencia de que ya Cristo restauró todo lo que nosotros hemos perdido en el Edén es que nosotros
nazcamos de nuevo. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Reflejar a Cristo en nuestro diario vivir. Tener ese carácter de Cristo. Un hijo parecido al Padre, es decir, de adentro hacia afuera. Es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Mira en 2 Corintios 3:8 para que contrastemos también el hecho y el propósito. Amén. Lo primero y lo último. Acuérdate que dice la palabra de Dios en un libro profético que la gloria postrera será mejor que la primera. Y en Cristo nosotros debemos anhelar y pedir que la gloria postrera sea mejor que la primera, pero no que pase como Israel, que el postrer estado fue peor que el primero por rechazar a Cristo. 2 Corintios 3:8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Mira, aquí está Pablo interpretando Éxodo 32 y 34, ¿okay? Es decir, que bajo el antiguo pacto Israel fue de dura cerviz, ¿sí? La entrega de la ley fue glorioso para los israelitas, no podían fijar, dice, la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Tuvieron miedo de mirarlo, el mismo resplandor les lastimaba los ojos. Y aquí contrasta Pablo que si el antiguo pacto pasajero e incapaz de transformar corazones seguía siendo tan glorioso, ¿cuánta más gloria no va a corresponder al ministerio del Espíritu del nuevo pacto? Es decir, que sin duda el nuevo pacto mucho más abundará en gloria que el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque trae justificación, nos hace justos para Dios y no condenación. Amén. Y esto está acompañado de la sublime presencia del poder de Dios que transforma nuestras vidas de gloria en gloria. Entonces ahí está contrastando lo primero con lo último. La gloria postrera será mejor que la primera. Y luego, ya terminando, esa palabra resurrección, para, dice, obtener mejor resurrección. Esa palabra resurrección, dijimos, en griego es anástasis, ¿ok? Que es pararse de nuevo. Resurrección de los muertos. Se habla de recobrar o recuperar la vida espiritual, levantamiento, resurrección. Mira, en Hebreos 2:14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 1 Corintios 15:21. Ayúdame por favor a leer este pasaje y algunos para poder terminar. 1 Corintios 15:21. Dice la palabra, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y habla ahí de las primicias. Cristo primero, luego las primicias. Y Cristo fue las primicias, el primero de otros muchos que también resucitarán. Y esa palabra, ese vocablo, ¿sí? Habla de apargé, el tema primicias, que habla de primer fruto de la cosecha. Es decir, que nuestra naturaleza y la calidad del resto, ¿sí? Va a ser igual al primer fruto, igual a Cristo. Es decir, por tanto, el cuerpo resucitado de Cristo es un anticipo de cómo seremos nosotros los creyentes. Amén. Se habla mucho de la resurrección porque dice la palabra, si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra predicación. Amén. Entonces, es necesario, amén, que hablemos de esto. ¿Por qué? Porque es nuestra esperanza. Amén. Nos aferramos a lo que el Señor Jesucristo hizo y la esperanza que Él nos ha dado. Amén. Vamos a Hechos 26-23. Mira cómo Pablo aquí ante Festo está también predicando, está defendiendo el Evangelio, pero hay muchos como Festo que responden de esta manera. Hechos 26-23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. 26, estamos bien, perdón. 26-23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y no es lo que pasa a nuestro alrededor, amén, el menosprecio a la palabra de Dios, a lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, porque nadie quiere abandonar su pecado, nadie quiere ser confrontado por el pecado, amén, y pues es triste, ¿verdad? Es triste lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro 1, 3. Dice la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
Hemos resucitado con Cristo a una nueva vida y nos hizo renacer. Es decir, que el postrer estado es mejor que el primero, amén, en Cristo. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mira, nos hizo renacer para una esperanza viva, amén, una esperanza viva. En Mateo 27, del 50 en adelante, se muestra cómo muchos también cuando Jesucristo resucitó, dice que el templo se rasgó de dos, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, dicen los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, pero obviamente después murieron, ¿sí? Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidiendo el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después hacer rodar una gran piedra de la entrada del sepulcro, se fue. Mira, el velo del templo se rasgó. Se trata de esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, es decir, la ley ceremonial había sido abolida y el camino a la presencia de Dios por la fe en Jesucristo se abrió. Eso está en Efesios 2:14 al 22, como lo dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y no te olvides que la palabra de Dios, la Biblia, no se escribió en capítulos y versículos, todo esto tiene un contexto. Capítulo 10, verso 19 en adelante, y desde más atrás también es una antesala a la fe, a los héroes de la fe, a lo que estamos tratando, ¿sí? Lo que el Señor está enseñando en este tiempo, amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primero que se abrieron, también dice ahí, los sepulcros después de la resurrección de Cristo, es decir, que Jesús había conquistado la muerte por su muerte y resurrección. Y ahora los creyentes en Cristo tenemos vida eterna, ¿sí? Y también en la resurrección futura, que dice en Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuvo muerto, y mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, amén, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quiero terminar con 1 Corintios 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, amén. Acuérdate, la esperanza que tenían los antiguos. Job, uno de ellos, cuando decía, aunque el Señor me mate, yo en Él esperaré, y aunque deshecha está mi piel, veré cara a cara al Señor. Pablo, un ejemplo también de cómo él anhelaba estar ya presente, ¿sí?, en el Señor, amén, ya quería estar con Él, ¿sí?, pero el propósito de Dios todavía era para mucho, ¿sí?, para muchas iglesias que necesitaban también de la predicación del Evangelio. Amados hermanos, ¿sí?, como dice el libro de Hebreos, la fe no solamente es acercarnos como un amuleto para Dios y pedirle que el Señor haga lo que nosotros queramos, que cumpla nuestros caprichos, que haya la super fe y utilizando el nombre de Jesús, utilizando el nombre de Dios en vano, amén, queremos nosotros conquistar muchas cosas. Eso no es fe, amados. Fe es una vida que realmente agrada a Dios, que camina, que a pesar de que haya torturas, que a pesar de que haya muchas cosas, presiones, etcétera, aún enfermedades, nosotros podemos decir, ¿saben? Yo prefiero, no quiero esa libertad, no quiero yo estar bien y después hacer de mi vida, apartarme de Dios, sino quiero yo vivir para Cristo, ¿sí? Porque estoy esperando, ¿sí? He puesto mi fe y mi esperanza en esa vida mejor, ¿sí?, que viene después de la resurrección, amén. Así que nuestra vida ya eterna empieza acá en la tierra, amén, y aquí podemos ya vivir la vida de Dios, amén, y peregrinos somos en esta tierra, amén, para cumplir el propósito
de Dios. Amén. Por eso que leo nuevamente para terminar. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Y aquí muchos dicen fueron atormentados, incluye los antiguos como te incluye a ti y a mí, porque nosotros rechazamos negar a Cristo. ¿Por qué? Por servir al Señor. Rechazamos nuestra comodidad, rechazamos nuestras cosas, es decir, preferimos a Cristo antes que lo nuestro. No estimamos nuestra propia vida preciosa para nosotros mismos, sino queremos cumplir con gozo la carrera que el Señor nos ha encomendado. Así que yo te animo que este tiempo podamos entender el propósito de todo. Amén. No solamente busquemos al Señor por una resurrección pasajera, es decir, que el Señor nos levante de alguna situación en la cual podamos estar y después nos olvidamos del Señor, sino más al contrario, consagremos nuestras vidas, amén, 100% entreguemos nuestra vida a Cristo y vivamos para Él, amén, porque lo que Él prometió y la obra que Él hizo no es en vano y nuestra predicación no es en vano, porque Jesús resucitó, amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es quien, Señor amado, mi Dios, nos ministra, Señor amado. Y yo te pido que esta palabra sea sembrada en buena tierra, Señor, para que busquemos, Señor, el poder agradarte, Señor, sobre todas las cosas, mi Dios. Ayúdanos, fortalécenos, Señor amado. Mi Dios, también tú eres, Señor, quien sana nuestras dolencias y en tu cuerpo llevaste nuestras dolencias, Señor amado. Te pedimos que este tiempo también hagas tu obra, Señor amado, pero que podamos entender el propósito de todo ello, mi Dios, que es para vivir para ti, que es para entregarnos y derramarnos, Señor amado, en libación para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.